Bienvenidos mis hermanos a su programa, su servicio de escuela bíblica, y hoy tendremos un interesante tema acerca de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo el siervo sufriente. Le damos a todos las más cordiales bienvenidas a este programa que se transmite a través de esta vía. Lamentamos, ¿verdad?, que no podamos estar regularmente en el templo para dar estos estudios bíblicos de escuela bíblica debido a las restricciones del COVID que a todos nos está afectando. Pero seguimos orando al Señor para que esta situación que el mundo ha venido confrontando podamos sobrellevarlo y podamos manejarla adecuadamente a fin de que todos estemos en salud y que todos podamos disfrutar de las bendiciones del Señor Jesucristo. Un saludo muy especial a todos los hermanos de la Iglesia 36, alabado el nombre del Señor. Loamos a todos en el nombre de Cristo Jesús, como también saludamos a aquellos hermanos que se inscribieron en el curso de diplomado en Cristología y que están tomando estos estudios a través de la internet, específicamente de nuestra página de Facebook. Bendiciones a todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que entendemos que hay hermanos de Venezuela, hay hermanos de Cuba, hay hermanos de República Dominicana y también de otros estados aquí en Estados Unidos. Bendiciones a ustedes en el nombre de Cristo Jesús por su fidelidad en estos estudios. Entendemos que este diplomado de Cristología es bastante largo porque toma 3 meses de estudios, amén, pero le garantizamos que al finalizar estos 3 meses de estudio vamos a tener un conocimiento bastante profundo acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo con mucho cariño a nuestra hermana Luz Rivera, nuestra superintendenta y copastora de la iglesia de la 36. Bendiciones. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Como también saludamos a su esposo, Rafael Rivera, que tuvo un bello mensaje el domingo pasado, que nos gozamos bastante con esta disertación que nuestro hermano Rivera pudo ofrecer a todos nosotros, con la cual nos gozamos, alabado el nombre del Señor, en la ausencia del pastor, amén, Ángel Marrero, gloria al nombre del Señor, al cual también saludamos cariñosamente, igualmente a su esposa y a otros pastores que también están con nosotros. Un saludo cordiales en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El tema de esta ocasión es Jesucristo, el siervo sufriente, y está basado este estudio en el capítulo 42 de Isaías y capítulo 53 del libro de Isaías. En la lección anterior vimos a Jesucristo en la región de Cesarea de Filipo, para distinguirla de la otra Cesarea marítima. Cristo estaba en esta Cesarea de Filipo con sus discípulos y nos preguntábamos qué hacía Cristo en un lugar tan apartado con los discípulos. Fue en este lugar donde tuvo lugar la famosa confesión de Pedro, el cual dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es a partir del momento de esta confesión de Pedro que Cristo comenzó a manifestarle abiertamente a todos sus discípulos, amén, que él tenía que ser entregado en manos de los principales sacerdotes y en manos de los príncipes judíos a fin de perecer en la cruz del Calvario. Luego de esta conversación de Jesús con su discípulo a fin de ahondar acerca del conocimiento y ahondar también acerca de la madurez de sus discípulos con respecto a la imagen que tenían sobre el Mesías, él les preguntó, que todos recordamos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero también preguntó, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Alabado el nombre del Señor. La idea de un Cristo que padecía, la idea de un Cristo como siervo sufriente, no era bien asimilada por la cultura judía de ese tiempo. Y comentábamos en la ocasión pasada, es decir, la semana pasada, comentábamos que aún Juan el Bautista tenía ciertas dificultades en entender a Cristo como el siervo sufriente, porque aún Juan el Bautista esperaba que Cristo iba a venir en toda su gloria como un gran conquistador, amén, y que iba a subirse, a sentarse en el trono
de David su padre y que iba a restablecer otra vez la monarquía de Israel. Igualmente, entendemos por igual que los discípulos de Cristo tenían esa concepción, porque esa concepción estaba muy generalizada en todo Israel. Incluso vemos que la madre de Juan, amén, uno de los discípulos, y Andrés, le pide al Señor que le permita que sus hijos estén uno a su derecha y otro a su izquierda. Y mucho más ahora, después de la confesión de Pedro, que él declara que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con mucha más razón se entendía un poco difícil la concepción de Jesucristo como el siervo sufriente. La visión del siervo sufriente aparentemente era incompatible con la imagen de un Mesías triunfante que todos tenían en Israel, un personaje político que se sentaría en el trono de David y que expulsaría a todas estas naciones extranjeras que durante siglos habían estado dominando sobre Israel. En la lección de hoy analizaremos a profundidad la visión del siervo sufriente que tratamos por encima en la lección pasada. Tal visión está presentada en Isaías capítulo 42 y también la presenta Isaías en su capítulo 53. Entender esta visión, entiéndase, es un tema crucial en la predicación evangélica. Y también este tema sienta las bases históricas y proféticas del plan redentor de Dios para todos nosotros. Sin el siervo sufriente, de otra forma, no habría redención y todos estaríamos en delitos y pecado y lejos de Dios y lejos de los pactos y de la ciudadanía espiritual. Y por lo tanto, si predicamos a Cristo, tenemos que entender la visión del siervo sufriente. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección este día? Alabado el nombre del Señor. Primero, conocer las escrituras de Isaías en torno al siervo de Jehová y cómo este personaje se identifica con el Mesías. Segundo, mirar las profecías del siervo de Jehová, cómo describieron de manera anticipada y detallada, con asombrosos detalles, los sufrimientos de Jesucristo. Y entender el sacrificio vicario de Cristo en favor de la humanidad, tal como se describe en el libro del profeta Isaías. Y finalmente, esta lección persigue que nosotros podamos valorar el inmenso amor del Hijo en entregar su propia vida en rescate por todos nosotros. La visión del siervo de Jehová comienza su lectura en Isaías 42, verso 1 al 4, que dicen de la forma siguiente. Busquen su Biblia, hablan su Biblia en Isaías 42, versículo 1 al 4 y lean junto con nosotros, amén, esta porción de las Escrituras. Y dice de la forma siguiente. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Sea su palabra bendecida. ¿Quién es el siervo de Jehová de Isaías 42? Para nosotros es claro que el siervo de Jehová se refiere al Señor Jesucristo. Sin embargo, amén, algunas personas pensaron en otros personajes que no fuera el Señor Jesucristo. Pero nosotros entendemos que no puede ser Juan el Bautista porque no encaja en esta profecía, ni tampoco puede ser Isaías, Jeremías o Moisés o ningún otro profeta porque no encajan en los detalles concernientes al siervo de Jehová. Tampoco se trata de un personaje político como el rey Ciro, que la Biblia lo llamó mi siervo. Amén. El rey persa que permitió el regreso de los judíos otra vez a Jerusalén. Descartamos cualquiera de estas posiciones que pueda referirse a ello. Pero muchas veces, y la más tradicional, la que tiene más asidero entre los judíos,
es que se trataba de Isaías, que trataba de Israel como el siervo sufriente. Pero en este caso tenemos que descartar que el siervo sufriente fuese Israel. Este retrato presentado por Isaías con tan minuciosos detalles solo puede identificar al Mesías, al Cristo. Conclusiones que son sostenidas, amén, por las tradiciones judías, sostenidas por la mayoría de los escritos de los rabinos, sostenidas por los apóstoles, por los padres de la iglesia, por los reformadores protestantes, etcétera, etcétera. Es decir, que tanto teólogos judíos, católicos, evangélicos, todos están de acuerdo que la figura del siervo sufriente es el Señor Jesucristo, es decir, es el Mesías propiamente dicho. ¿Por qué, siendo Jesús el ungido de Jehová, no pudo satisfacer las expectativas del pueblo de Israel? Decíamos que el siervo sufriente es el Mesías. Decíamos que el siervo sufriente es el ungido de Jehová. Y Cristo fue presentado por Juan en el bautismo, amén, cuando dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Juan dio testimonio acerca de Cristo como el Cordero de Dios. ¿Por qué razón Jesús, como el ungido de Dios, no pudo satisfacer las expectativas del pueblo judío? Los judíos esperaban a un Mesías como un personaje político que cumpliría con las expectativas proféticas que ellos tenían concebidas, o más bien con las expectativas nacionalistas del pueblo judío. Esperaban a un Mesías que viniese a cumplir tres propósitos principales. Primero, se sentaría en el trono de David, por lo tanto, sería un descendiente de David, uno de sus linajes. Segundo, establecería la paz, que significa derrotar a los enemigos de Israel, vencerlo, estableciendo un reinado poderoso que domine sobre toda Palestina. Y tercero, restablecer la gloria de Israel y su hegemonía política como un imperio emergente en todo el Medio Oriente. Por lo tanto, Cristo, con la mansedumbre que se presentó, no cumplía con las expectativas políticas o proféticas, entre comillas, que ellos estaban esperando a ese Mesías que iba a venir. ¿Cómo las características que acompañaban a Jesús dan testimonio de que Él es el siervo de Jehová? Hay que verlo y tenemos que analizarlo. ¿Cuáles son las cualidades del siervo de Jehová que presenta Isaías 42? Vean junto conmigo. Y hay 6 cualidades principales en este texto, Isaías 42. Primero comienza como mi siervo. ¿Qué significa mi siervo? Si es el ungido de Jehová, ¿cómo le dice siervo? Habla de un sometimiento. Cristo mismo declaró que no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Y el apóstol Pablo decía que nosotros tomemos ejemplo de tal humillación que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual que Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se desprendió de su gloria, haciéndose como un mortal igual que de nosotros. Y siendo mortal, él decía que vino a hacer la voluntad de su Padre y se sometía voluntariamente y gozosamente bajo la autoridad de su Padre. Siervo, amén, es un extraño título para el Mesías, pero así, amén, también con ese título llaman las Escrituras, por ejemplo, a Job, que dice la Biblia, mi siervo Job, a Moisés, mi siervo Moisés, a David, mi siervo David, y personajes semejantes a esto. La Biblia habla de ellos como mi siervo, y por lo tanto habla de un acercamiento muy íntimo, de un propósito muy grande que tenía Dios con estos personajes. Pero también encontramos que a Nabucodonosor le llamó mi siervo Nabucodonosor, y también a Ciro llamó mi siervo Ciro. En Jeremías 27:6 y Jeremías 43:10 llama a mi siervo a Nabucodonosor, y en Isaías 44:28 y 45:1 llama a Ciro como mi siervo también. Se trata, estos dos últimos ejemplos,
de personajes que Dios utilizó como instrumento de justicia o de juicio, instrumento de liberación o de opresión en cumplimiento de los designios eternos de Dios. Por lo tanto, esta es la primera cualidad que se presenta, mi siervo, que nos habla de humildad. La segunda característica es yo te sostendré, que es la segunda frase que aparece en el versículo primero. Yo te sostendré. Y habla del triunfo final del Mesías sobre todos los enemigos, sobre su enemigo. Por lo tanto, tal como declara Isaías 52:13, el Mesías sería prosperado, sería engrandecido, exaltado y sería puesto en alto, como lo declara Isaías 52:13. Aparte de mi siervo, yo te sostendré, que me habla del triunfo sobre el Mesías, y aparece una tercera característica que es mi escogido, título comúnmente usado para Israel. Por ejemplo, Isaías 42:19 dice, mi escogido eres tú. Isaías 43:20, Isaías 45:40, y estos textos aparece mi escogido eres tú, refiriéndose a Israel, al pueblo de Israel. Pero acá en Isaías 42:1, de manera exclusiva, se refieren al Mesías, al siervo de Jehová, mi escogido. Igual que Apocalipsis 13:8 declara que Cristo fue el escogido de Dios desde el principio del mundo. Y efectivamente, ya Cristo fue predestinado, Cristo fue elegido, Cristo fue escogido para el acto supremo de nuestra redención. Amén. A través de su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Alabado el nombre del Señor. Una cuarta característica que dice el versículo 1 es en quien mi alma tiene contentamiento. Y esta expresión aparece 3 veces en las Escrituras. La primera en Isaías 42:1. La segunda en Mateo 3:7, cuando Cristo es bautizado, que se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y la tercera en el monte de la transfiguración, alabado el nombre del Señor, cuando también expresa el Padre que Jesús era su Hijo amado en quien tenía contentamiento. Por lo tanto, no hay ninguna duda que esta característica que hemos mencionado, amén, se refiere a Cristo Jesús. Una quinta característica, he puesto en él mi espíritu, nos habla del empoderamiento espiritual del Mesías, tal como lo declara Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Habla de 7 características del Espíritu Santo que se estarían manifestando sobre él. Y finalmente, Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Y por lo tanto, indiscutiblemente, amén, el Espíritu Santo tuvo una presencia singular en todo el ministerio de Cristo Jesús. Y por eso podemos identificar que estas 6 características que presenta, amén, Isaías 42:1, todas se refieren a Jesucristo como el Mesías, siendo la última, y traerá justicia a las naciones. Por lo tanto, aquí tenemos el resumen de este primer versículo, Isaías 42:1. Mi siervo, número 1. Mi siervo habla de humildad, de humillación de Cristo, mi siervo. 2, yo te sostendré. Habla del triunfo del Mesías. Amén. Y que ese triunfo fue en la cruz del Calvario, pero que vendría y viene definitivamente por segunda vez a mostrarse como el Mesías triunfante. Número 3, mi escogido. De forma especial, Apocalipsis 13:8 declara que Cristo fue escogido desde el principio del mundo. Número 4, en quien mi alma tiene contentamiento, tal como se expresa en Mateo 3:15 y Mateo 17:5, hablando el testimonio del Padre con respecto al Hijo. El número 5, he puesto en él mi espíritu, amén, como se refiere a Isaías 11:2, y número 6, él traerá la justicia a las naciones. Estas 6 características indiscutiblemente nos hablan de que el siervo de Jehová se está refiriendo al Señor Jesucristo.
Isaías llamó además al Mesías por títulos divinos que corresponden a la confesión de Pedro, que Pedro dijo: tú eres el Cristo. No solamente eres el siervo triunfante, eres también el Hijo del Dios viviente. Y así leemos en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre. O cuente los nombres. ¿Cuáles son los nombres que recibe Cristo en Isaías 9:6? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. 5 nombres recibe ahí. 5 títulos, amén, que con las características divinas. Y por lo tanto, así como Isaías 9:6 reconoce a Cristo, que no solamente es el ungido de Dios, sino que es el Hijo de Dios. Pero Isaías 9:7, amén, el versículo siguiente nos habla del carácter de su reinado y nos dice: lo dilatado de su imperio, o sea, la extensión de su imperio y la paz no tendrán límite. Y efectivamente, no solo reinará sobre Palestina, no solo vendrá a reinar sobre Israel, sino que vendrá a reinar y establecer su dominio sobre todo el mundo. Y por eso es que se le reconoce como Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado el nombre del Señor. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, dice Isaías 9:7. Pero Isaías 11, versos 4 y 5, declara que tendrá como cinto sobre sus lomos la justicia. ¿En qué sentido nos habla de un cinto sobre sus lomos de justicia? Dice Isaías: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. O sea, defenderá a los mansos de la tierra, que va muy de acuerdo con el sermón del monte: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán el reino de Dios. Amén. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de su labio matará al impío. Y será la justicia el cinto sobre sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El cinto es la parte del vestido tanto de los hombres como las mujeres. En hebreo hay varias palabras que se traducen como cinto. Puede ser cinto, también puede ser ceñidor, como vimos anteriormente. La más usual se refiere al cinto corriente, que servía como ceñidor al vestido interior y al vestido exterior, y que se le colocaba por encima en la cintura. El cinto que utilizaba el profeta Elías, por ejemplo, es en realidad mucho más ancho que el cinto normal. Era un cinto emblemático, como lo usaron los ángeles de las últimas plagas en Apocalipsis 15:16. Y la expresión ceñir los lomos, que aparece mucho en la Biblia, y uno dice: ¿qué significa ceñir los lomos? Significa tomar el ruedo del vestido y amarrarlo sobre la cintura para que el vestido no esté colgando e impida la movilidad del cuerpo. Amén. Y ceñirlo fuertemente en su cintura, a fin de estar preparado para la acción, ya sea viajar o ya sea para trabajar en el campo o trabajar en la pesca. Y así estaba ceñido, o sea, ya preparado para un trabajo que se iba a realizar. ¿De dónde? Isaías 11:5, que dice: y será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Resalta las dos principales cualidades del Mesías, que son la justicia y la fidelidad, que capacitan y le hacen estar listo para la acción, juzgar con justicia. Y por eso, cuando nosotros decimos en la congregación que estemos, que ciñamos nuestros lomos, es estar preparado, estar listo para la acción. Amén. Para emprender una acción rápidamente. Y eso es que nos manda la Biblia, a estar siempre listo, vigilante. Amén. Vigilante ante cualquier acontecimiento que se pueda presentar. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuáles eran las razones por las cuales Israel no reunía las cualidades para recibir al Mesías?
Nos preguntamos nosotros, ¿por qué Jesús no era el Mesías que los judíos querían recibir? Lógicamente fue rechazado. Vino como Mesías, mas sin embargo, amén, no fue recibido como tal. Isaías 42, versos 2 al 4, describe el carácter del Mesías. Y ahí está la clave de eso. Dice, ¿cuál es su carácter? Escuche su carácter. Este Mesías tenía una expectativa muy contraria a la que todo Israel conocía, muy contraria a cualquier gobernante o político normal de Israel, ya sea político, ya sea religioso. Tenía un carácter muy distinto a esto. No era un Mesías político, no buscaba protagonismo, no exhibía su poder. Amén. Era el siervo escogido, amén, que sostenido por Dios, que sería humilde, complaciente, ungido y justo. Un siervo, un rey gentil, un rey digno de confianza, que no sería ostentoso como los monarcas, como los religiosos de la época de Cristo Jesús. Y por esa razón es que Cristo no es recibido, amén, por los judíos de su época. Y dice Isaías, capítulo 42, versos 2 al 4. Lean conmigo. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Oigas el carácter, qué humildad, amén. Qué complaciente, qué gentil sería este rey que iba a gobernar el mundo entero. Y pues es posible, siempre queremos la imagen de autoridad de un monarca que nos gobierne rectamente, un monarca, un rey que imponga su autoridad, que se deje respetar. Diríamos muchas veces así. Y por eso muchos países llegan hasta la dictadura. Primero fue la monarquía. Y muchos teólogos y filósofos apoyan la monarquía porque entienden que si no hay un gobierno rígido, fuerte, entonces caeríamos en anarquía y cada cual haría lo que bien les complazca. Pero a pesar de la gentileza de carácter de este Mesías, todos estarían sometidos a él. Y dice, no gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No es un político tradicional. Alabado el nombre del Señor. No es un gobernante tradicional. Y sigue más. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. A los más débiles serían respetados. Porque los políticos siempre están, amén, pisoteando a los más débiles. Están caminando por encima de las clases más vulnerables. Pero este Mesías que ha de venir no sería semejante a ninguno de ellos. Y por lo tanto habla en estos términos. Y sigue más y dice, por medio de la verdad traerá justicia, no por engaño, no por falacias, no por mentira, no por un discurso falaz. No, sino con justicia traerá, con verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, o sea, no se fatigará, no se debilitará hasta que establezca en la tierra la justicia y las costas esperarán su ley. Y por esa razón, este personaje tan singular como el siervo sufriente, de ninguna forma podía ser aceptada por Israel. Amén, que esperaban un rey duro, un rey fuerte. Amén. Y muchas veces nosotros pensamos de esa forma. Amén, a nivel humanamente hablando. Pero este Mesías no estaba por por este punto de vista tan singular. Este siervo, a pesar de su autoridad como el ungido de Dios, el ungido de Jehová, no sería contencioso gritando por la calle, sino que brindaría cuidado pastoral a toda la humanidad sin hacer distinción de persona. No apagará el pábilo que humea, amén, a los débiles, al pobre, al menesteroso. Este siervo actuará siempre con justicia y no estaría haciendo alarde de su poder. Y muchas veces los políticos hacen mucho alarde de su poder y eso es que lo llevan lamentablemente a perder la posición que antes tenía. Amén. Y eso es muy negativo. El profeta Zacarías incluso presentó la primera venida del Mesías de una forma humilde y lo leemos en Zacarías 9:9, que dice,
he aquí tu rey montado sobre un pollino. Y eso es una imagen muy humilde. En vez de ser un rey, un conquistador en un caballo blanco, como se presenta Napoleón, amén, triunfante, con mucha arrogancia, que entra, amén, a Jerusalén. Este rey es un rey humilde. Este rey es un rey tranquilo, un rey sereno, amén, que vino a respetar a los más débiles, a los más frágiles de la sociedad humana. Y así lo dice en el Evangelio de Mateo 21 y Marcos 11 y Lucas 19, que la profecía de Zacarías 9 se cumplen en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. ¿Por qué Cristo se convirtió en piedra de tropiezo para el pueblo de Israel? Y dice la Biblia que efectivamente Cristo se convirtió en piedra de tropiezo. Isaías 52:13 nos habla del triunfo del siervo de Jehová, que contrasta grandemente con la visión de Isaías 53. Y dice así: he aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Así que si usted tenía conocimiento de esa profecía de Isaías 52:13, amén, no va a pensar bajo ninguna circunstancia que el Mesías iba a morir en la cruz del Calvario, que sería entregado, que sería juzgado, amén, que sería vituperado, amén, que sería escupido en su rostro. No pensaría tal cosa, porque usted lo ve como un personaje con mucho poder, mucha autoridad, tanto política como mucha autoridad espiritual. Incluso cuando fue arrestado, amén, él mismo expresó: si yo quiero, oro al Padre y mandarían millares de ángeles a defenderme. Esa autoridad quería verla todo Israel, pero él no vino en ese momento, en esta venida, no vino a exhibir esa autoridad. Y por lo tanto, cuando encontramos ahora Isaías 53, la imagen del siervo triunfante, amén, que contrasta con el siervo sufriente de Isaías 53, esto se convierte entonces Cristo en una piedra de tropiezo para todo Israel a causa de la incredulidad del pueblo en aceptar al Mesías que le era presentado. En efecto, Isaías 53:1 comienza preguntando: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y esta pregunta que inicia el versículo 1 de Isaías 53, amén, se puede apreciar la actitud de incredulidad del pueblo de Israel, la cual lógicamente es reprochada por el profeta. ¿Qué nos dice a nosotros Isaías 53? Ahora le pido a todos, por favor, que abran su Biblia en Isaías 53 para ir leyendo juntamente con nosotros, analizando los primeros 9 versículos de este capítulo tan interesante y tan significativo para cada uno de nosotros. ¿Cuáles 4 eventos está señalando puntualmente Isaías 53 que se cumplen con fidelidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Primero, el rechazo de Cristo por la nación judía. Ese es un evento puntual que señala Isaías 53. Segundo, los sufrimientos en manos de los judíos, que sería vejado y crucificado. Tercero, su muerte vicaria, su muerte sustituta, su muerte expiatoria por nosotros. Y tercero, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Estos 4 eventos vamos a verlo nosotros en Isaías 53, versículo 1 al 9. Nos preguntamos: ¿cómo podemos entender que Jesús sufriera tanto por la humanidad a pesar de ser el ungido de Jehová? ¿En qué forma Jesús se hizo solidario con la humanidad? Porque se hizo solidario con la humanidad. Y vamos a verlo. Isaías 53, verso 1. Amén. Comienza con una expectación ante el anuncio del siervo de Jehová. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y está hablando del Mesías, está hablando del ungido de Dios. Y dice, y comienza a describirlo en el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y en estos 2 versos que hemos leído, presentan lo siguiente. Primero, presentan
lo presentan en su debilidad. Dos descripciones da en su debilidad. Primero, como renuevo, no como un árbol poderoso, no como diríamos como el cedro del Líbano, que muchas veces la Biblia habla de ese árbol fuerte, robusto, amén, muy importante, amén, en la cultura judía, no como el cedro del Líbano, poderoso, grande, imponente, sino como un renuevo, como un retoño, amén, es presentado, algo tal vez poco significativo, es decir, su debilidad. Se presenta sin atractivo también, o sea, hasta algo despreciable para los hombres. Y por eso dice la segunda descripción, como raíz de tierra seca. Imagínense, como una raíz de tierra seca, algo débil, frágil, insignificante, humilde. Esto es una descripción de la humildad con que este Mesías se iba a presentar ante nosotros. Pero a pesar de esta humildad, amén, que generó la incredulidad del pueblo de Israel, no obstante, en este personaje humilde, que tal vez muchos despreciaron porque lo vieron como un renuevo, como un retoño, como una raíz de tierra seca, este personaje humilde, no obstante, sobre él se manifestaba el brazo de Jehová. Sobre él se manifestó el brazo de Jehová. El brazo poderoso de Dios estaba con él manifestándose. Y este extraño personaje, a pesar de su fragilidad, a pesar de su humanidad, a pesar de su debilidad aparente en cuerpo humano, este personaje, sobre él se manifestó el brazo poderoso de Dios. El verso 2, y sigue aún más, añade y dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo como lo deseemos. Y escuché una vez a un amigo nuestro predicando que Cristo era feo. Y eso, al primer momento que uno lo escucha, uno diríamos como que rechaza la idea de Cristo feo. Porque casi siempre, cada vez que vemos películas acerca de Cristo, ponen actores de Hollywood muy, muy bellos, amén, muy hermosos, amén, y siempre ponen a Cristo con ojos claros, con ojos azules, ojos bellos, cabello largo, amén, y una barba que parece bien preparada en un buen salón de belleza, con un cutis bien, bien lindo, y uno dice, no, pero Cristo es bello, Cristo es lindo. Espiritualmente para nosotros Cristo es bello, Cristo es lindo, amén. Pero tenemos que recordar que los retratos que hacen de Cristo y las escenas que aparecen en televisión de Cristo son escenas comerciales y que Cristo era de la raza judía y por lo tanto su fisonomía, sus cabellos, su estatura, su color de piel tenían que asemejarse, amén, a los judíos porque él era judío y tenemos que ver esta raza para ver el parecido o el de Cristo Jesús. Pero ¿qué significa realmente que no le veremos sin atractivos? Vamos a ver. Significa que la belleza no sería ventaja para él, ni tampoco el poder, ni la riqueza, ni nada que los hombres valoren como importante sería una ventaja para él. Y en efecto, Cristo nació ¿dónde? En un pesebre, de una familia muy humilde. Jamás vivió en palacios. Jamás vistió ropas delicadas. Y Cristo se puede decir que era de una clase social humilde, pobre, porque la ofrenda que presentó los padres de Cristo cuando presentaron al niño en el templo eran de 2 palominos, una ofrenda para gente pobre. Amén. No presentaron un macho cabrío que es para gente poderoso, de cierta riqueza, ni tampoco presentaron un toro. Amén, de personas más poderosas todavía, sino que presentaron simplemente, amén, 2 palominos, que es la ofrenda de las personas de humilde condición. Y por lo tanto, su clase social no significó ventaja alguno. Y para los judíos, para los fariseos, decían, este no pertenece a ninguna casta religiosa. No pertenece a ninguna casta sacerdotal, no es una persona importante, tal vez como Saulo de Tarso, criado a los pies de un gran sabio como Gamaliel. ¿De dónde viene? Es apenas el hijo de un carpintero.
sus padres lo conocemos, sus hermanas, sus hermanos están con nosotros en el pueblo, son gente del pueblo. ¿De dónde sale con tantas palabras, con tantos conocimientos? O sea, está hablando precisamente que no tenía ningún atractivo a través del cual, ya sea económico, político, social, físico, amén, que la gente pudiese acudir a él. Aún los reyes magos, cuando oyeron que nació el niño de un rey, fueron al palacio de Herodes. Y gran sorpresa cuando encuentran al niño en un pesebre, alabado el nombre del Señor. Y aún en la entrada triunfal a Jerusalén, que entra como rey, se presenta montado sobre un pollino. Este es el Cristo que nosotros creemos, sin atractivo. Y los políticos de hoy, para poder ganar, tienen que dar la impresión de ganadores, vestirse buenos trajes delicados, tener buenos carros, tener buenas casas, da la impresión de muchas riquezas para que la gente pueda seguirle, de un triunfalismo sin igual para que la gente pueda seguirle, porque si no están investidos de esa aura de triunfo, las personas no le siguen. Cristo no estaría investido de esa aura de triunfo, esa aura política de un séquito de personas detrás de él, amén, dando muchas prebendas, muchas cosas, buscando seguidores, conquistando a personas que vayan detrás de él. Al contrario, le decían: Señor, mira que muchas personas se están apartando de nosotros por el mensaje que está predicando. Y Cristo simplemente le decía: ¿y ustedes también quieren marcharse? Alabado el nombre del Señor. No, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Alabado el nombre del Señor. Y este Cristo humilde, que andaba con sus pies polvorientos, este Cristo humilde que tal vez tenía una sola muda de ropa, este Cristo humilde que caminaba a pie por los campos de Galilea, amén, este Cristo humilde que muchas veces tenía que pedir de beber, que pedir de comer, que vivir de lo que otros le ofrecían delante de él. Este Cristo humilde es que nosotros le servimos, y este Cristo humilde es que nosotros predicamos. No vivía en grandes riquezas, así que nosotros muchas veces decimos: si soy un hijo de Dios tengo que vivir bien, porque los hijos de Dios viven bien. Pero Cristo ¿era o no era hijo de Dios? Y miren con qué humildad vivía Cristo, con qué humildad vivió él, que cuando le dijeron: Maestro, te seguiré donde quiera que tú vayas, y simplemente dijo: las aves tienen su nido, y aún las zorras del campo tienen su madriguera, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, no tengo nada que ofrecerte. Tú me seguirás por amor a Dios, por amor al Padre, me vas a seguir. Era como Juan el Bautista, que vivía en el desierto, amén, en austeridad, y asimismo vivía nuestro Señor Jesucristo. Y le veremos sin atractivo, para que le deseemos en verdad, para que le deseemos espiritualmente tal como él es. El Salmo 2 también nos habla del rechazo de Cristo. Salmo 2, verso 1 al 5. Dice: ¿por qué se amotona la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en el siglo XX y comenzando este siglo XXI. La sociedad se ha declarado secular, se ha apartado de Cristo, se ha apartado de Dios. Dicen que no promueven religión, pero promueven ideologías que son en contra de la palabra del Señor, como la ideología de género. Alabado el nombre del Señor. Promueve ideología, por ejemplo, que van en contra de la vida, que es malo. Y si no va a promover religión, tampoco el Estado debe inmiscuirse en promover ninguna ideología, amén, de ningún sector de la población. Simplemente permitir que el que quiera pecar siga pecando, pero el que quiera limpiarse, que se limpie, como dicen las Escrituras, pero mantenerse al margen de cualquier ideología, sea ideología, amén, de género, sea ideología religiosa o sea ideología moral. Rompamos sus ligaduras, dijeron los políticos, dijeron los gobiernos, dijeron los estados, dijo Naciones Unidas.
Amén. Dijo Laón, rompamos sus ligaduras y echemos nosotros sus cuerdas. ¿Y qué pasará? Verso 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Miren las consecuencias tan grandes que tienen el rechazo de Cristo. Cómo se hunde la sociedad, cómo se hunde la humanidad. Dios se va a burlar de ellos, dice la palabra. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Porque no solo tendremos consecuencias negativas, sino también los juicios de Dios vendrían sobre nosotros. Lo segundo que presenta Isaías 53 son los sufrimientos del Mesías. Isaías 52, 14 al 15 dice: ¿cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Este es diferente a lo que leímos anterior, que lo veríamos sin hermosura. Ahora fue desfigurado de los hombres su parecer, su semblante, su rostro. Fue golpeado, fue escupido. Le pusieron corona de espinas sobre su cabeza. Le quitaron sus ropas. Le dieron 40 latigazos en su espalda. Sangró. Toda su piel fue desgajada. Alabado el nombre del Señor. Y completamente molido, como dice el profeta Isaías. Molido fue por nuestros pecados. Lo tuvimos como quebrantado de Dios. Y así lo dice Isaías 52, 14 y 15. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su semblante y su hermosura más que los hijos de los hombres. O sea, quedó totalmente desfigurado. Así habla de los sufrimientos que padeció el Mesías. Así se asombrarán de él muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ese es cuando Cristo ya venga por segunda vez en su gloria y triunfo. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y eso está hablando el Mesías, como que escondimos de él el rostro. Y uno se pregunta: ¿y si yo hubiese estado ahí, qué yo hubiese hecho? Tal vez usted se hubiese puesto del lado de los judíos. Y tal vez usted hubiese seguido las multitudes que le presentaron por cuál decidir, si por Jesús o por Barrabás. Y veían a Barrabás como un gran líder político, como un gran líder nacionalista que luchaba por la defensa del pueblo de Israel, y no como un vulgar delincuente, como un homicida, como un terrorista. Y prefirieron a ese terrorista, Barrabás, antes que a Jesucristo, porque era manso y humilde de corazón. Amén. Y por eso dice: despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, porque padeció bastante. Como que escondimos de él el rostro, dimos la espalda a Cristo. No estábamos ahí, pero recuerde, si yo estuve ahí, usted estuvo ahí, porque él murió por usted y murió por mí también. Y por lo tanto, aunque nosotros no hubiésemos nacido, sí estábamos ahí delante de la cruz. Y delante de esa cruz, él sufrió por nosotros. Y nosotros le dimos la espalda. Volteamos nuestro rostro para otro lado mientras él sufría por nosotros. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Lo vimos como raíz de tierra seca. Lo vimos como un pequeño retoño que apenas salía. Lo vimos como algo insignificante y no valoramos quién estaba frente a nosotros. Y esta es la pregunta: ¿cómo Jesucristo pudo consumar nuestra redención por medio del sufrimiento vicario? Lo dice Isaías 53, verso 4 en adelante. Seguimos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fue por usted, fue por mí. Amén. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y ciertamente eso fue así. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Verso 5. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Alabado el nombre del Señor. Y eso es lo que predicamos con la palabra del Señor. Eso es lo que predicamos cada vez que nosotros proclamamos el evangelio de Cristo,
que por sus llagas también somos sanados. No solamente redimió nuestra alma, no solamente nos redime del pecado, sino también nos redime de enfermedades. Alabado el nombre del Señor. Todos nos descarriamos, no fueron los judíos, también fue usted, fui yo. Todos nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, como dice la palabra del Señor. Y de esta forma se cumple la pregunta que dijimos: ¿de qué manera los sufrimientos de Cristo, amén, sirven para redimirnos a nosotros? Porque él sufrió por nosotros. Esa es la muerte vicaria. Vicaria es una muerte sustituta. Tomó nuestro lugar. Así como el Antiguo Testamento se ofrecía un cordero para el sacrificio y usted presentaba el cordero ante el sacerdote, que imponía la mano sobre el cordero, amén, para transferir los pecados suyos al cordero. Y después que transferían sus pecados al cordero, entonces el cordero era degollado, el cordero era inmolado, porque la paga del pecado es muerte. Y simbólicamente ese cordero moría por usted y moría por mí en expiación, encubierta por nuestros pecados. Y asimismo Cristo murió en expiación, cubriendo nuestros pecados a través de su sangre, como el cordero pascual que de la Pascua de los judíos, que al poner la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, la muerte pasaba a otro lugar y no tocaba la puerta de esa familia donde el cordero fue sacrificado. Ese cordero es Jesucristo, que quita los pecados del mundo. Murió por usted y murió por mí. Alabado el nombre del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. No hay inocente, no hay personas que se pueda librar, ni usted ni yo, nadie. Amén. Por su justicia no podemos hacerlo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí es que él gritó al Padre: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Porque sintió el alejamiento de la presencia del Señor. Isaías 53, versos 7 al 8. Comienza a describir la muerte del Mesías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, no se defendió. Tal vez pudo hablar un discurso elocuente, como muchas veces lo ha hecho. Tal vez pudo clamar y demandar ángeles que lo defendiesen. Pero no, él quería estar en esta posición. En el monte de los olivos simplemente oraba al Padre: Padre, pasa de mí esta copa si es posible, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Sea tu voluntad, Padre. Y él entendía que la voluntad del Padre, el que él fuese a la cruz del Calvario. Y cuando Pedro le dice: jamás tal cosa acontezca, él entendía que la mente de Pedro no estaba en sintonía con los propósitos de Dios. Y por eso reprendió a Pedro, diciéndole: apártate de delante de mí, Satanás, porque mi hora ha llegado de yo expiar los pecados de toda la humanidad. Y si él no hubiese muerto en la cruz del Calvario, aún nosotros estuviésemos en delito y en pecado. Y por lo tanto, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, no se defendió. Al preguntarle: tú eres el Cristo, así tú lo has dicho. Y tan pronto dijo esa afirmación delante de ellos, amén, y siguió ampliando aún más y dijo: de cierto os digo que desde hoy me verán sentado a la diestra del Padre. El sumo sacerdote se rasgó las ropas y gritó: herejía, amén, gritó: blasfemia, amén. ¿Qué más testigo hace falta si él ha confesado su culpa? Alabado el nombre del Señor. Y cuando alguien se queda culpable, no hay que buscar testigos, no hay que buscar pruebas, amén, para demostrar su culpabilidad, porque ya él mismo se ha incriminado y Cristo no abrió su boca para defenderse. Alabado el nombre del Señor, sino que enmudeció. Pero esto es Cristo, no lo haga usted. Le digo esa salvedad porque he conocido personas en la iglesia
amén, que ante una acusación de pecado, una acusación de algo incorrecto, ellos no quieren defenderse porque Cristo no se defendió. Eso es inmolarse. Amén. Si usted es inocente, tiene que manifestar su inocencia. Cristo lo hizo porque tenía un propósito. Él vino a morir a cruz del Calvario, vino a expiar nuestros pecados. Esa era su misión. Alabado el nombre del Señor, no para que nosotros lo hagamos. Y cuando la Biblia dice, sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo de humildad, su ejemplo, amén, de temor a Jehová. Es el ejemplo que tenemos que seguir acerca de Cristo Jesús. Y sigue el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Quitado significa muerto. Por cárcel y por juicio. Habla del proceso que siguieron a Cristo Jesús. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. O sea, quitado, cortado, habla de muerte. Amén. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y cuando habla de herido, habla de una herida mortal. Amén. Y por lo tanto, estas profecías se cumplan que en todos sus detalles en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo cuarto que nos dice el profeta Isaías 53 es la sepultura del Mesías. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Es decir, Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones, dos personas que posiblemente merecían la muerte por sus hechos. Pero en su sepultura, como dice la Biblia, más con los ricos fuese en su muerte. En su sepultura, dice la Biblia en Mateo 27, versos 57 al 60, amén, que un hombre rico llamado José de Arimateo pidió el cuerpo del Señor y lo enterró en un sepulcro nuevo que él había preparado para él. O sea, que entre los ricos fue sepultado. Y de forma asombrosa se cumple esta profecía de Isaías 53:9 en la persona de Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. El sufrimiento y muerte del Mesías también es hablado en el Salmo 22 de forma asombrosa. Por ejemplo, habla cómo fue escarnecido, cómo se burlan de él, cómo fue castigado. El Salmo 22 dice en el verso 7 y 8, todos los que me ven y me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso era burlándose de Cristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Verso 12 y 13. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Tal vez las tropas romanas, tal vez los judíos, los fariseos, amén, lo habían cercado, lo habían acorralado, deseando su muerte. Amén. Y él dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. El gobernador Poncio Pilato, el rey Herodes, amén, que también estuvo presente, como también los sumos sacerdotes que estuvieron ahí para juzgar al Mesías, abrieron su boca contra mí como león rapaz y rugiente. Pero también nos habla el Salmo 22 de los sufrimientos y la muerte del Mesías. Y dice, he sido derramado como aguas. Todo mi cuerpo se descoyunturaron. Todos mis huesos se descoyunturaron, eso es por estar colgado en el madero. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Sed, amén, ante ese sol implacable en el cual fue crucificado. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte, dice el Salmo 22. Verso 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué más expresión esta? Horadaron mis manos y mis pies. Muerte por crucifixión. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y así estaban muchas personas curiosos, observando al Señor colgado en madero, y muchos burlándose. Si tú eres profeta, ¿qué haces ahí? Si eres hijo de Dios, como decía, ¿qué haces ahí? Amén. Y dice, repartieron entre sí mis vestidos
y sobre mi ropa echaron suerte. Hasta ese mínimo detalle, que los soldados tomaron el vestido de Cristo, que era hecho de una sola pieza, y lo rompieron, echaron suerte sobre él. Hasta ese mínimo detalle es contemplado en el Salmo 22. Hay otros salmos que también nos hablan con detalle sobre la muerte de Cristo. El Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa expresión la dijo Cristo en la cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. El Salmo 31:5 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, que también es otra la frase que dijo Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y el Salmo 34:20 dice que él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y efectivamente, cuando llegó la hora, amén, del día de reposo, que era las 6 de la tarde, los guardias romanos comenzaban a quebrar las piernas de los que estaban crucificados para que muriesen, apresurar la muerte de esa forma y que los cuerpos no estuviesen colgados, amén, a la hora de llegar el sábado. Y cuando fueron a golpear a Cristo para hacerlo morir, vieron que efectivamente ya había padecido, y lo que hicieron fue con una lanza, un soldado experto fue y clavó su lanza en el costado para comprobar que efectivamente él estaba muerto, pero no pudieron, amén, quebrar ni uno de sus huesos, y por lo tanto se cumple también esta parte de las escrituras del Salmo 34:20. El Salmo 62:22 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y ahí se cumple esa escritura cuando él dice en la cruz: tengo sed, y lo que le dan es vinagre mezclado con hiel en su boca, amén, en lugar de darle agua. Alabado el nombre del Señor. Resumen y aplicación de esta noche. El profeta Isaías, quien ministró en el siglo VIII antes de Cristo, profetizó referente al siervo de Jehová, y su anuncio creó gran expectación a lo largo de los siglos. Su descripción del siervo de Jehová se cumple de manera asombrosa en la persona de Cristo, considerado minuciosamente detalles sobre su rechazo por el pueblo judío, detalles sobre los sufrimientos de Cristo, su muerte vicaria y detalles sobre la sepultura de Cristo. No solamente Isaías profetizó sobre la muerte de Cristo, sino también numerosos salmos, llamados salmos mesiánicos, nos hablan con descripción asombrosa detalles acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En esta lección pudimos ver el alto precio pagado por nuestro Señor Jesucristo, amén, pagado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero también podemos considerar cómo las falsas expectativas referente al Mesías y la incredulidad hicieron que Israel perdiera la oportunidad de reconocer a Cristo como el Mesías y de ser bendecido. En lugar de esto, rechazaron a Cristo como el Mesías. Rechazar al Mesías resultó para Israel en un alto costo: la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y siglo de esparcimiento o de diáspora de los judíos por el mundo entero, y estas consecuencias la pagaron por haber rechazado a Cristo como Mesías. Cuando pidieron por quién querían que lo salvara, si salvar a Cristo o a Barrabás, decidieron salvar a Barrabás. Y cuando Poncio Pilato se lava las manos, dice: que su sangre sea sobre vosotros. Y efectivamente, la sangre de Cristo fue sobre ellos, no para redimirlo, sino para juicio. Y ese juicio se manifestó en el año 70, cuando el general Tito atacó la ciudad, destruyó la ciudad y quemó y desbarató el templo. Y hasta el año 1948, Israel jamás pudo retornar a la tierra que los vio nacer, sino que estuvieron esparcidos por el mundo durante todos estos siglos de existencia por haber rechazado al Mesías, por haber rechazado al Cristo. Rechazar al Mesías en cualquier época, para cualquier pueblo, amén, para cualquier persona, siempre tendrá un costo alto.
esta nación. Rechazar a Cristo significa también un costo alto. Lamentablemente lo estamos viviendo hoy en día. Para una persona rechazar a Cristo, el costo es su propia salvación. Aceptarlo, en cambio, traerá gozo y bendición para todas las naciones y traerá gozo y bendición para aquellas personas que lo acepten como Señor y como Salvador. Y por lo tanto, en esta noche, en este estudio, te invito para que tú recibas a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Y lo recibas en tu corazón y puedas disfrutar de las bendiciones que solamente Él te puede dar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Sean todos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.